Ya, está con nosotros Ángela Ivanco, vocera en la Corte Suprema, ministra en la Corte Suprema. Muchas gracias por tener la gentileza de venir además a nuestro estudio, a nuestro noticiero renovado. Muchas gracias. Encantada, Mónica. Muchas gracias. Buenas noches. Tenemos tantos temas, pero a ver, empecemos por lo recién anunciado, estado de excepción de emergencia en la Araucanía junto con una serie de medidas sociales y de diálogo. ¿Qué le parece que se haya decretado? Porque finalmente los tribunales tienen que ver también los delitos que se cometen, tienen que tratar de velar por la paz social. Entonces, quiero preguntarle qué le parece lo que se ha anunciado hoy día respecto a la Araucanía. Yo creo que los estados de excepción están hechos justamente para poder enfrentar dentro de la Constitución y no fuera de la Constitución los problemas que puedan surgir. El estado de excepción, dentro de los que existen, es el más leve. Usted ya lo decía, exactamente, el estado de emergencia, usted ya lo decía hace unos minutos, son pocas las garantías que solamente se restringen y en el fondo permite, ¿no es cierto?, superar un problema de seguridad que es un problema que por supuesto no puede dejarse en el camino, y de ese punto de vista creo que estando la herramienta es importante que esa herramienta se tome dentro del ámbito constitucional y existiendo siempre la posibilidad de que los tribunales se hagan cargo de las medidas que se tomen en esos estados y se puedan reclamar respecto de ellas también. Cuando se vulnera alguna garantía. Exactamente, ¿no? Y eso pasó también con el estado de catástrofe que vivimos bastante tiempo, con el estado de emergencia anterior. Entonces los tribunales siguen actuando en los estados de excepción y particularmente en uno como este, con mayor razón, que es un estado en que es muy poco lo que se puede restringir y en consecuencia se trata de tomar las medidas mínimas de garantía de la seguridad de las personas. ¿Le parece entonces que era necesario que...? A mí me parece que sí. Yo creo que si se está tratando de buscar acuerdos y diálogos, eso también tiene que significar que haya un ámbito de seguridad para quienes dialogan, para quienes toman acuerdos y que esto no sea, ni se llegue a mezclar tampoco con hechos de violencia, ¿no? Es muy distinto las legítimas reivindicaciones, el diálogo, ¿no?, que para mí, por cierto, no es el diálogo entre Estado de Chile y Mapuche, sino que es un diálogo adentro del Estado, más aún si se está planteando que el Estado es plurinacional, ¿no? O sea, para mí es un diálogo dentro del Estado, pero con grupos que han tenido, por supuesto, situaciones, ¿no es cierto?, históricas que hay que superar, pero eso no puede ser en un clima de violencia o de inseguridad para ninguna de las partes. Claro. ¿Usted coincide con que hay una deuda pendiente con el pueblo mapuche? Yo creo que sí, yo creo que ha habido mucha discriminación, ha habido mucho maltrato. Yo creo que desde ese punto de vista esos temas hay que superarlos, pero creo también que ese no es una excusa para que haya violencia, ni para que haya ataques a las personas, ni incendios, ni que se impida el tránsito por esas zonas, sino al contrario, justamente hay que demostrar la buena voluntad de todas las partes para superar esas situaciones que por supuesto son discriminaciones históricas, pero que estamos ahora en otro momento de la realidad del país. Justamente se lo voy a preguntar después, pero se lo voy a preguntar ahora respecto de Héctor Yaitul, cuando él dice de la CAM, el líder de la CAM, de la coordinadora Arauco Mayeco, él a través de un medio electrónico convoca y dice a preparar fuerzas, a organizar la resistencia armada, todo esto tras el anuncio del gobierno del intento que se hizo de crear un estado intermedio más leve aún que el estado de excepción de emergencia. ¿Es delito lo que hizo Héctor Yaitul a su juicio? Mire, no me puedo pronunciar sobre eso porque eso va a terminar en tribunales. Y en consecuencia no puedo dar un parecer antes de que el tema llegue a tribunales, pero sí creo que son declaraciones que no colaboran precisamente a que haya un diálogo, ¿no?, a que haya una solución de los problemas. Yo creo que en todas las situaciones que tienen temas que son multifactoriales, ¿no es cierto?, que tienen que ver con aspectos culturales, históricos, reivindicaciones, etcétera, siempre la vía para que eso se pueda resolver y se pueda avanzar siempre es la vía pacífica, no es la vía violenta. En Chile, ¿hay presos políticos? A ver, los presos políticos yo creo que es bueno definirlos, porque a veces creen las personas, ¿no es cierto?, que si hay una persona que es política o tiene ideas políticas y cae presa, entonces es un preso político. Eso no es así. Los presos políticos, en primer lugar, son propios de gobiernos que no son democráticos, ¿no? Suceden en las dictaduras, suceden en los estados totalitarios, donde se inventan, ¿no es cierto?, se generan delitos para perseguir a los opositores. Y son fundamentalmente delitos de opinión, de tal manera que una
persona que tiene un libro, o una persona que hace una declaración, o una persona que sostiene una ideología o una doctrina, se transforma en un delincuente, se le sanciona, se le persigue e incluso a veces pierde la vida por ese atrevimiento. Este no es el caso de una república que es democrática y que ya hace muchos años, ¿no es cierto?, se instaló la democracia y se superaron estos temas dictatoriales, y en consecuencia hoy las personas que están condenadas por delitos comunes, por los delitos que están contemplados en el Código Penal y no por delitos que buscan perseguir opositores o personas que por su pensamiento se quiere tratar de criminalizar. O sea, en Chile, a su juicio, no hay presos políticos. Yo creo que no los hay justamente por lo que acabo de decir, porque no coincide con lo que uno entiende por delitos políticos, que no es lo mismo a que haya políticos que cometen delitos o personas que, argumentando en sentido político, cometen delitos. Ahora, ¿qué le parece que una ministra de Estado, ayer en Tolerancia Cero, la ministra Vega, dijera que había? Después se retractó, pero dijo que había presos políticos y los situó como ejemplos. Dijo ella misma, puedo dar ejemplos, los presos después del estallido y también presos, no todos dijo, pero algunos mapuche. Bueno, yo creo que en esto es importante que se haya retractado, porque finalmente cuando uno aclara sus dichos y dice esto, lo que yo pienso en realidad, yo creo que tenemos que quedarnos con eso. Yo creo que a veces son apreciaciones, como yo le decía, ¿no? La confusión entre el que cae preso y que tenía motivaciones políticas o de otro orden. Pero sabe que no, porque ella dice que hay personas que han sido encarceladas fundamentalmente, en el caso de los mapuches, por defender su derecho a la restitución de tierra. A ver, lo que pasa es que uno siempre, y esto para mapuches y no mapuches, ¿no es cierto?, para cualquier persona, uno puede defender sus derechos y lo puede defender intensamente, pero los derechos se defienden por las vías pacíficas y por las vías institucionales. El tema de hacerse justicia por la propia mano, ¿no es cierto?, la autotutela, justamente es lo que se ha tratado de evitar en el Estado, sobre todo contemporáneo, y en consecuencia yo puedo tener la impresión de que se ha hecho contra mí una gran injusticia, pero eso no está dado, ¿no es cierto?, a que yo lo resuelva en funas por redes sociales o que lo resuelva violentamente o que vaya a agredir a las personas que yo creo que se han portado mal conmigo. Y que una ministra de Estado haga esta declaración, ¿qué gravedad tiene? Yo creo que en la medida que esa ministra de Estado posteriormente aclara que lo que piensa es otra cosa, yo creo que no hay que darle más vuelta, porque yo creo que ya ha habido varias idas y venidas sobre este tema y yo me quedo finalmente con los resultados finales, que todos estamos de acuerdo, sin perjuicio de que haya personas que han tenido otros pensamientos, que en Chile la justicia está, particularmente me estoy refiriendo a la justicia penal, para resolver casos que son de delitos comunes y para que cuando esas condenas se producen, finalmente se trata de delincuentes comunes. Es que no están todos de acuerdo, porque por ejemplo el presidente del Partido Comunista dijo, Guillermo Tellier, abiertamente que él sí creía que había presos políticos en Chile, y es el presidente de un partido miembro de la coalición de gobierno, ni más ni menos. Uno tiene que tener el mayor respeto por las opiniones. Yo personalmente soy una enamorada de la libertad de expresión, se digan cosas oportunas o inoportunas, pero a efectos de los tribunales, a nosotros nos deja tranquilos que finalmente el tema llegue a un producto que sea el decir, consideramos que no hay presos políticos. La ministra también dijo que se abusaba de la prisión preventiva, y quiero citar sus palabras para ser fiel a ellas y no cambiarlas. Dijo, cuando ella decía, ¿qué más puede ser en el fondo que un preso político? Alguien que ha estado 2 años sin ningún juicio, se refería a las personas presas después del estallido social, y decía que en el fondo básicamente eso lo convertía en un preso político, pero más allá de eso incluso, ella señalaba que entramos en un terreno que es más pedregoso, que es el terreno de la justicia, que tiene que hacer su labor, pero por parte de la labor es que efectivamente las personas sean juzgadas. No puedes tener a una persona 2 años sin que sea juzgada, porque eso sí que atenta contra el derecho de esa persona a ser juzgada y a estar en libertad. Quiero pedirle su reacción frente a esas declaraciones y si usted cree o no que se ha abusado de la prisión preventiva. A ver, yo quiero detenerme un poquito en esto, porque esto tiene varias aristas. Por un lado, usted ve muchas personas, ¿no es cierto?, que opinan y que cuando una persona es detenida por un delito cualquiera y sale libre dicen, la puerta es giratoria, ya está otra vez en la calle, a este tipo deberían dejarlo preso. Hay gente que piensa de esa manera. Otros piensan que la prisión preventiva no debiera ser y que es como una
condena, ¿no es cierto? Y que en consecuencia no debiera existir. En ese sentido hay más opiniones de ese punto de vista, porque la visión que tenemos sobre lo que es la criminalidad es una visión muy diversa en Chile, no tenemos una sola opinión. Hay gente que cree que cualquier tipo que roba, o el tipo que hurta, o el tipo que lesiona a otro tendría que quedarse en la cárcel de por vida. Claro, pero 2 años preso, pero para después ser declarado por ejemplo inocente. Déjeme terminar, porque quería decir eso primero, porque aquí hay dos fuerzas, ¿no es cierto?, que se contraponen, los que quieren que todos salgan y los que quieren que todos se queden presos. Ninguna de las dos cosas es posible. ¿Por qué? Porque resulta que las personas que están en prisión preventiva es porque se estima que significan un riesgo para la sociedad, un riesgo para las víctimas, que hay diligencias pendientes y en consecuencia siguen en prisión preventiva, pero en algún momento pueden pedir la libertad. El punto es, ¿no es cierto?, ¿cuánto es lo que debe durar la prisión preventiva? En el procedimiento penal antiguo solía pasar que las personas estaban más tiempo presas que su propia condena, ¿no? Creo que en eso, en el procedimiento penal nuevo, ya no tan nuevo, ¿no es cierto?, pero que tenemos, se ha superado bastante. Y hay que tener presente que muchas de las personas que siguen todavía en prisión preventiva del estallido social, no le puedo decir que todas, pero muchas, son personas que tienen delitos graves imputados y son personas que tienen antecedentes anteriores. Pero yo le menciono quienes no tienen antecedentes previos y quienes llevan 2 años sin condena. Lo que hace que los tribunales muchas veces tomen estas medidas como prevención para una mayor peligrosidad. En esos casos, pero le pregunto por los que no tienen antecedentes previos y llevan 2 años sin El que lleva 2 años preso sin esta situación es una víctima de que a veces el sistema requiere ajustes desde ese punto de vista. Pero el que uno lleve 2 años esperando un proceso no lo hace ser preso político. Lo hace sencillamente ser una persona que está sometida a un procedimiento que está regulado por las leyes y que ese procedimiento no es perfecto. Entiendo entonces la diferenciación que usted hace respecto de que, a su juicio, el estar mucho tiempo detenido sin condena no lo convierte en preso político, pero usted reconoce, incluso trascendiendo estos casos, que en Chile, producto de lo lento que es el sistema o de las decisiones que toman magistrados, ¿hay casos en que se abusa de la prisión preventiva y que es demasiado largo? Yo creo que podrían ajustarse esos temas de tal manera que la prisión preventiva fuera más corta. Pero por otro lado, le insisto, que eso también genera un clamor de aquellos que dicen que hay una puerta giratoria y que las personas se deben quedar presas para siempre. Claro, lo que pasa es que casi siempre duran más la prisión preventiva de los que... Muchas veces de los que tienen menos recursos, los que tienen peores abogados. También depende. Se lo digo, estoy citando a Milton Cueca, ex ministro de la Corte Suprema. Sí, pero le voy a decir que depende, porque hay personas que tienen cautelares hace muchísimos años, que han estado en juicios importantes, que no son precisamente personas que se han metido en esos juicios por falta de recursos y duran con cautelares. En fin, quiero llevarle al tema de la Constitución, porque no se nos va a acabar el tiempo. Quiero preguntarle, ¿hay algo en el borrador de la nueva Constitución? A todo esto, aquí lo tenemos. Sí, lo tenemos. Primera vez que visita un medio de comunicación el borrador. Entonces, quiero preguntarle, ¿hay algo en este borrador de nueva Constitución que atente contra la independencia del Poder Judicial? Mire, yo creo que hay varias cosas en ese borrador, y me voy a referir solo al Poder Judicial como corresponde, ¿no es cierto? Porque hay otros tantos temas que merecen sus propios comentarios. Pero hay partes de ese borrador que dejan al Poder Judicial en una situación bastante desmedrada. Si eso finalmente es un atentado directo a la independencia, va a tener mucho que ver con los resultados finales de esto, porque muchas de estas materias tienen regulaciones legales que todavía no existen. Vamos a qué cosas le preocupa, por ejemplo. A mí me preocupan, y también lo hemos manifestado desde el punto de vista del Pleno, así que en eso estoy hablando también lo que el Pleno ha dicho. En primer término, que hay un Consejo de la Justicia al que se le traspasa un gobierno judicial, y que es un Consejo de la Justicia que su integración es más política que judicial o técnica. Ahora, se subió la cantidad de integrantes judiciales. Pero no llegó a ser mayoría. Pero son muy parecidos a lo que es en otros países. También hagamos el punto. Pero también digamos que no, este sistema de los consejos de la magistratura no en todos los países ha funcionado bien. Pero estoy haciendo solo el punto que en cuanto a su integración justo por esa razón, porque a veces el tema de la politización de la justicia genera una serie de problemas y entrabamientos, porque no es un ámbito político, ¿no? Entonces, ese es un tema que a nosotros nos preocupa. Segundo, ese mismo Consejo tiene atribuciones que son muy abiertas y que en consecuencia a nosotros nos preocupan, porque cuando usted pone atribuciones muy abiertas a un órgano particularmente nuevo, eso puede ser interpretado de muchas maneras. Y pensamos que es mucho más conveniente tener atribuciones bien circunscritas, de tal manera que quede súper
claro qué es lo que se va a hacer con ellas y cuál va a ser el resultado de esas atribuciones. Sistema de justicia indígena. ¿Qué le parece esta innovación que se hace? Innovación respecto de Chile, yo sé que existe en otros países, pero ¿qué le parece que existe un sistema de justicia indígena? A mí me parece bien, pero me parece a la vez que es una idea puesta sobre la mesa, que el contenido es muy escaso. Es decir, es como que yo le digo a usted, mire, ¿le parecería a usted bueno que hubiera tal cosa? Sí, me parece. ¿Y qué va a tener esto adentro? No lo sabemos. Debo entender que el juicio suyo respecto y del Poder Judicial respecto de si es bueno o no un sistema indígena va a depender del contenido que se le dé en las leyes. Sin duda, porque una cosa es que usted diga, ¿no es cierto?, como principio, que hay que respetar las tradiciones, la cultura, respetar a las personas, respetar sus modos de vida, como se establece en el Convenio 169. Esos son grandes principios, pero cuando uno ya dice, respecto de estos grandes principios, vamos a crear un sistema de justicia, los sistemas de justicia no son etéreos. Los sistemas de justicia son concretos y en consecuencia usted tiene que decir en qué materias, a qué personas, qué autoridades, bajo qué costumbres o tradiciones. No quedó aquí en el borrador, no quedó aquí en el borrador, las competencias se dice que las va a determinar una ley. Todo lo va a determinar la ley. Hubo una propuesta de que no quedara aquí el tema penal, eso se va a zanjar finalmente en una ley, pero yo se lo pregunto a usted, como principio, ¿la justicia indígena debiera excluir las materias penales? Yo pienso que sí. Yo pienso que sí. Yo creo que el tema penal es un tema tan sensible, es un tema tan complejo, que hacer distinciones puede resultar extremadamente odioso. ¿La justicia indígena debiera ser solo entre personas del mismo pueblo originario o le parece que también se puede abrir a una persona del pueblo originario y a una que no lo sea? Siempre y cuando fuera voluntaria. ¿Le parece que tiene que ser siempre voluntaria la asistencia y la concurrencia? Voluntario, porque la aplicación, lo que se va a aplicar aquí son costumbres y tradiciones. Y si yo quiero someterme a costumbres y tradiciones de una persona de otra etnia o de una etnia a la que yo no pertenezco, porque también puede ser entre miembros distintos, ¿no es cierto? Tiene que ser un tema de mi voluntad. Okay. Cosa porque que de nuevo porque el derecho común me va a asistir siempre. Yo debo poder pedir que se resuelvan los problemas por el derecho común. Para ir cerrando, hoy día, yo lo aprendí estudiando porque la verdad es que uno va aprendiendo en la medida en que se mete en estos temas, pero hoy día el Poder Ejecutivo no se llama Poder Ejecutivo en nuestra Constitución, se llama Gobierno, el Poder Legislativo se llama Congreso, no Poder Legislativo en la Constitución actual que está rigiendo. Pero el Poder Judicial se llama Poder Judicial. Deja de llamarse Poder Judicial y se pasan a llamar sistemas de justicia. Sabemos que siempre la Corte Suprema va a seguir siendo el órgano que zanja, que eso es algo que parece que todos encuentran que es positivo, digamos. Yo quiero preguntarle, ¿a ustedes les importa que se deje de llamar Poder Judicial y ven alguna intencionalidad o menoscabo en eso? Mire, yo no creo que haya habido intencionalidad. Yo he dicho varias veces que creo que se le puso sistemas de justicia para abrir este tema de la segunda variante, que es la justicia indígena. Ahora, el resultado no se ve bien. No pinta bien. ¿Porque como qué pinta? Pinta como que quiere disminuirlo en su envergadura, en su importancia, porque resulta que los otros poderes no se llamaban poderes, se les podía poner ahora, ¿no es cierto? No se les puso, o si se les puso, no es relevante, pero resulta que el Poder Judicial siempre ha sido tratado, ¿no es cierto?, como Poder Judicial, ¿no? Y en consecuencia este afán, ¿no es cierto?, de que son sistemas. La verdad es que creo que tuvo que ver con esta dualidad, pero que se ve disminuido, se ve. Y cuando usted además genera, ¿no es cierto?, un gran organismo como el Consejo de la Justicia, le da muchas atribuciones muy abiertas y deja al Poder Judicial sometido a ese organismo en términos que son en este momento de geometría variable, me parece que la situación o la impresión que se causa, por lo menos de la lectura del texto y de lo que hemos avanzado hasta acá, es que el Poder Judicial aparece disminuido. ¿Tiene decidido su voto aprueba o rechaza? Sí, yo tengo decidido mi voto, pero no lo puedo decir, por supuesto. Era por si cae. No. Pero ya lo tiene decidido. Por supuesto, yo soy una persona que... Este es el tema de mi vida, el tema constitucional, no solo como ministra, sino como académica. Así ¿Era que necesaria una nueva constitución? Yo pienso que no. Yo pienso que no. ¿Usted piensa que no era necesario? Yo pienso que no. Yo creo que el tema tiene que ver con un asunto político, sociológico y emotivo.
y lo entiendo perfectamente, de que la objeción de la Constitución del 80, más que su contenido, era su historia, ¿no? Que surge en dictadura, exactamente, y que surge en dictadura y además con pocas posibilidades de manifestarse de los opositores y con todos los temas que conocemos, el manejo que hubo ahí desde el punto de vista del padrón electoral y todo el tema. Pero esa Constitución es un 20% lo que es ahora. Esta otra Constitución ha tenido numerosa cantidad de modificaciones, todas en aras, ¿no es cierto?, de terminar, como lo dijo en su tiempo el presidente Lagos, con los famosos enclaves autoritarios. Entonces a mí me pregunta, desde el punto de vista práctico, creo que no era necesaria una nueva Constitución, que esta se podía ajustar a todo lo que nosotros necesitamos hoy en cuanto a Estado social, en cuanto al reconocimiento de las etnias originarias, etcétera. Para mí sí, pero entiendo, ¿no es cierto?, cuáles son las razones que se tuvo para finalmente crear una nueva Constitución, y por cierto que las respeto. Y la idea, ¿no es cierto?, todo el aporte que ha hecho el Poder Judicial insistiendo en los temas y tratando de aportar, es para que sea el mejor resultado posible. Nos van a quedar muchos temas en el tintero. Gracias. Vamos a invitar otra vez para que nos acompañe. Solo quiero cerrar con una cosa lo más breve posible antes que me reten a mí. Y es lo siguiente: tienen muy baja aprobación los jueces y las juezas en la opinión pública. Y hay muchas encuestas que podría citar. De hecho, están en los niveles más bajos, por ejemplo, respecto a los países OCDE. ¿Qué autocríticas se hacen? ¿Por qué cree que confían tan poco los chilenos y las chilenas en la justicia? Hay justicia de primera y de segunda, como dijo Milton Huica, según la posibilidad de dinero que uno tenga que acceder a una de mejor o peor defensa. ¿Por qué los chilenos y chilenas desconfían? ¿Qué ha reflexionado usted tanto en la justicia? Mire, yo creo, del punto de vista, usted me dice, de autocrítica, yo creo que efectivamente nosotros somos impactados por los recursos que tienen las personas en su defensa. Y eso, desgraciadamente, nosotros no hemos llegado a poder, ¿no es cierto?, ser lo suficientemente enérgicos como para que exista un mejor sistema de defensa jurídica en Chile. Existen sistemas de defensa jurídica, pero todavía son muy insuficientes. Y en ese sentido, no porque la justicia mire a las personas y diga este sí, este no, sino porque no es lo mismo llegar con un abogado que sepa y que tenga idea y que esté dispuesto a hacer una buena defensa que uno malo. En eso nosotros tendríamos quizás haber sido más insistentes, pero no es culpa nuestra, porque eso es un tema que tiene que ver con recursos y con normativa. Y del punto de vista de que los tribunales sean de alguna manera reflejo de prejuicios y otras cosas que existen en el ambiente, se ha hecho un tremendo esfuerzo, y si usted ve la jurisprudencia particularmente de los recursos de protección y de amparo de 32 años de democracia, va a ver usted que se ha hecho un tremendo esfuerzo justamente para ir en sentido contrario de las discriminaciones y de los prejuicios. Esa tarea, por supuesto, no es perfecta, pero yo le diría que mucho del Estado social que existe hoy, sin perjuicio de lo que se quiera hacer para el mañana con una nueva Constitución, tiene que ver con el esfuerzo que han hecho los tribunales en pos de los derechos de las personas. Sí, entiendo que usted se refiere, pues ya se nos acabó el tiempo, al tema de la salud y todo eso, a los fallos que han hecho, y también está la crítica respecto, por ejemplo, que unos al final terminan con clases de ética y otros terminan en la cárcel por piratear un CD, en fin. Suprimir esas medidas, eso se hace legislativamente. Exacto, sería tan importante, hay tantas cosas que hacer. Ángela Bianco, muchísimas gracias por habernos acompañado, nos quedó mucho en el tintero, pero muchas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias por invitarme, Mónica.